Bosco. San Juan Melchor Bosco Oceana nació en Albecchi, Italia, el 16 de agosto de 1815. Su mamá fue Margarita, quien se casó con Francisco, quien había quedado viudo y había tenido un hijo llamado Antonio. Cuando San Juan Bosco tenía 2 años, falleció su papá. A los 9 años tuvo un sueño profético en el que marcó su vida, que sería pastor y guía de los niños y de los jóvenes. Él vivió una gran dificultad económica con toda su familia, el cual pues desde muy temprana edad se obligó a trabajar en el campo, a hacer trabajos duros para sustentar también a su familia, ese deseo de continuar estudiando. Pues trabajó en el campo, en el establo, y estudiaba a la vez y trabajaba. En 1829 conoció a don Caloso, que era el capellán de Murialdo, quien fue su primer profesor de latín y a la vez su guía espiritual. Él caminaba 20 kilómetros diarios para ir a conocer las enseñanzas de don Caloso, quien fue su guía espiritual, el quien fue influenciado posteriormente para poder continuar esa obra que él tanto anhelaba. Él, cuando era niño, con sus amigos fundó una sociedad de alegría que posteriormente llevaría a cabo también con los jóvenes, ya cumpliendo su sueño al crear su oratorio. Entra al seminario en 1835 y en 1841 es ordenado sacerdote. Es así que como San Juan Bosco pudo cumplir una de sus metas, el de poder estudiar y ser sacerdote. Ya en el año 1854 crea su primera sociedad salesiana, eso en honor a San Francisco de Sales, que también había aprendido mucho, en especial una característica que es la alegría, que posteriormente daremos a conocer una de las 5 características de su espiritualidad que trabajó con sus jóvenes y niños en el oratorio. También quería fundar una congregación femenina porque estaba preocupada también por las niñas y las mujeres que estaban en su tiempo. Recordemos bien que en el oratorio que él funda, que es en Baldoco, estaba preocupado por los niños y jóvenes que vivían en situación de calle. En 1875 pues nacen también los cooperadores salesianos. San Juan Bosco lo llamaba como los salesianos externos, también que eran como los bienhechores, que también acudían a apoyar a los oratorios, a las casas de formación que él iba fundando a la vez con María Maxarello, ¿no? Entonces funda estos cooperadores salesianos, que posteriormente pues también sigue continuando su obra. Muere en 1888, muere San Juan Bosco en la tarde del 31 de enero y es beatificado por el Papa Pío XI el 2 de junio de 1929. Posteriormente, también siendo Papa Pío XI en 1934, el 1 de abril también es canonizado. Es así como él lleva a cabo su obra que tenía ese sueño de apoyar a los niños, adolescentes, a la juventud, tanto niños como niñas, hombres y mujeres, ¿no? Ahorita en la actualidad son 17 centros que tienen 105 países, 1.300 colegios y 300 parroquias, el cual él sigue trabajando con esa espiritualidad que él trabajó con los que fue reclutando y también con los que se fueron anexando y que posteriormente fue creando toda este movimiento, ¿no?, de los salesianos. Recordemos que especialmente esta espiritualidad lo llevó a cabo en el oratorio Baldoco, que él fundó. Creó una escuela de espiritualidad, en ella forjó la vida cristiana y la santidad de muchos jóvenes y de los primeros salesianos. En ella desarrolló y maduró también su espiritualidad, que fue aprendiendo también de sus maestros en el seminario y desde luego con don Caloso, que fue su primer guía espiritual. Su santidad es efectivamente, como comprendieron enseguida sus seguidores, una santidad educadora y una santidad alegre que le caracterizó a San Juan Bosco. Comúnmente se le sitúa como un discípulo de San Francisco de Sales, que también el santo admiraba y quería imitar y proponía como patrono de los institutos religiosos que él funda. De las 5 características son la piedad sencilla, vivir siempre alegres, una espiritualidad humanista, una espiritualidad práctica y la ascesis interior, que eso lo trabajó, esas 5 características los trabajó con los niños, adolescentes y jóvenes ahí de sus oratorios. El primer elemento de la espiritualidad pues de don Bosco fue la espiritualidad humanista. Ahí se puede recalcar pues sus orígenes de don Bosco, que viene de una familia llena de valores cristianos y que esos valores cristianos pues don Bosco lo fue aprendiendo de su familia y eso lo fue fortaleciendo a lo largo de su vida, de su formación, y lo podemos ver
en las constituciones de la Sociedad Salesiana a Don Bosco en el artículo 21. Profundamente humano y rico en las virtudes de su pueblo, profundamente hombre de Dios y lleno de los dones del Espíritu Santo. También podemos recalcar en su espiritualidad humana de Don Bosco, pues esa admiración que tenía con la naturaleza humana. Él podía identificar en la naturaleza humana pues el amor y los valores. También se puede recalcar cómo él veía el concepto de educación. Decía Don Bosco que es cosa del corazón, la frialdad de razones de la bondad y del corazón. Ese es el concepto que tenía Don Bosco acerca de la educación. Otro aspecto también fue la confianza. Fomentar la confianza entre sus jóvenes y una de las virtudes pues que él trabajó. Y podemos sacar dos personajes importantes, dos santos, está Domingo Savio y Miguel Magone, quienes pues ahí se puede ver reflejado pues esa ayuda espiritual que pues poseía San Juan Bosco, ¿verdad? Y cómo lo transmitía a los demás, y ahí se ve reflejado el acompañamiento espiritual que les dio a estos dos jóvenes y pues pudieron ir perfeccionando sus valores cristianos. La característica es la piedad sencilla, que como su nombre lo indica, era la espiritualidad que Don Bosco vivía y proponía de manera particular en cuanto se refiere a los ejercicios y prácticas de piedad. El joven cristiano fue un documento importante de su vida, de su autoría, en el cual proponía a los muchachos un plan de vida cristiana para ayudarles a mantenerse alegres. Es el que usaban normalmente en el oratorio, que era como su casa de formación, ¿no? Trataba de las prácticas prescritas o sugeridas por el Catecismo Diocesano de Turín y de otras diócesis del Piamonte. Y se enfatizaba más en las oraciones de la mañana y de la tarde, la misa en la que se recitaba el rosario, la visita al Santísimo y especialmente la frecuencia de los sacramentos. Según Juan Bautista Anfosi, un sacerdote, una persona le reprochó que por qué los jóvenes realizaban muchas prácticas de piedad, y la respuesta de San Juan Bosco fue que yo no exijo más que lo que hace todo buen cristiano, pero procuro que estas oraciones se hagan bien. Esa frase fue la que le respondió, ¿no?, a las personas que le reprochaban de por qué tantas prácticas de piedad. Por último, habló poco de la oración metódica, pero inculcó una especie de contemplación habitual que llamaba frecuentemente espíritu de oración, unión con Dios, e insistía nuevamente en los sacramentos, que era la penitencia y la Eucaristía, así mismo como la devoción a la Virgen María. La siguiente característica que vamos a presentar de la espiritualidad de San Juan Bosco es una espiritualidad práctica. San Juan Bosco muestra la espiritualidad práctica orientada a la acción. Por eso San Juan Bosco se mantiene siempre activo con los jóvenes, mostrando siempre una alegría y más que nada un trabajo. Mostraba siempre esa actividad como una caridad activa, que es una caridad apostólica, que se menciona como caridad pastoral. Es la esencia en la cual él trabajaba. Por eso uno de los consejos que otorga a Santo Domingo Savio cuando le pregunta o le hace saber el deseo de ser santo es que se emplee en ganar almas, porque no hay cosa más santa en el mundo que cooperar al bien de las almas, por cuya salvación Jesucristo derramó hasta la última gota de su preciosa sangre. Entonces es ahí donde encuentra esa esencia de la actividad para realizar una espiritualidad práctica, que es la que muestra. Vivir siempre alegres. La vida espiritual de Don Bosco y su propuesta de santidad a los jóvenes y a los primeros salesianos se caracterizó especialmente en una alegría sin igual. Uno de los aspectos que llamaba la atención de Don Bosco era su actitud de sencillez y de alegría. En su enseñanza, Don Bosco decía que la verdadera alegría radicaba en la santidad. Creía firmemente que la alegría, esa fuente de alegría, estaba en Dios. Es interior
pues con la espiritualidad que tenía Don Bosco, pues no estaba peleada con ellos, sino que estaba muy unida y eso hacía que fortaleciera a él. Lo muy importante que descata en San Juan Bosco es sobre su mortificación interior que él tenía, ya que él lo practicaba en el no beber y en el no comer, y eso mismo hacía que tuviera como una mayor comunicación entre Dios y él. Lo que él quiso hacer dentro de su misma fundación fue hacer lo mismo, que lo que él hacía, ellos también lo realizaran, ya que él desde muy pequeño lo empezó a realizar, empezó a mortificar su cuerpo. Algo muy importante que recalcaba también es que ellos no tuvieran como el objetivo o el modelo a seguir a San Juan Bosco, sino que fueran imitadores de Cristo para que fueran una mejor persona y tuvieran una amplia actitud y estuvieran en gracia con Dios. Y es así como finalizamos esta exposición de la vida de San Juan Bosco, su vida, obra y el por qué fue director espiritual. Quisimos recalcar pues esas 5 características que él trabajó en su oratorio con los jóvenes, adolescentes y niños, y que también lo llevó a cabo con María Magdalena. También ella pues admitió en su Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Y por último pues queremos presentarle que gracias a Dios nos hicieron favor, hay una familia, unos cooperadores salesianos, prestar la reliquia de San Juan Bosco de primer grado. Por si lo gustan contemplar, aquí está presente la reliquia, pedazo de su carne.